Área bajo la curva. Aproximación por el método de trapecio. Bueno, para eso nosotros debemos de pensar en integrales. Este método se utiliza para aproximar integrales o encontrar áreas bajo la curva, sobre todo cuando nuestra integral no tiene antiderivada o es muy complicada para resolverlo. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí nuestro espacio con el cual vamos a trabajar y queremos encontrar el área bajo una curva. En este caso, yo estaré trabajando con una curva medianamente sencilla que va a ser x cuadrada. ¿Qué pasa con esto? Bueno, nosotros al pensar en área bajo la curva, pues ocupamos encontrar dentro del intervalo. Más poner que queremos del 0 al 2. Entonces, lo que nos interesa es el área que hay aquí abajo. Ok, para ello, nosotros podemos utilizar diferentes tipos de métodos, hay diversos, pero por el momento nos vamos a centrar en el método del trapecio. ¿En qué consiste el método del trapecio? Bueno, primero debemos de definir en cuántas partes vamos a dividir esta área. Voy a empezar con dos partes. Y una vez que sabemos en cuántas partes la vamos a dividir, necesitamos saber cuál va a ser el diferencial en el eje X. Es decir, cuánta separación va a haber entre cada una de las partes o cuál es el valor de la base. En este caso, el diferencial de X es B menos A entre N. En este caso, B es 2, A es 0, entre 2, 1. Entonces, el diferencial va a ser de 1. Es decir, si comenzamos en 0, nuestra primera división va a ser en 1 y la segunda va a ser en 2. Entonces nosotros vamos aquí a generar algunos puntos. Llegamos hasta aquí y lo que vamos a hacer ahora eh, es unir mediante una recta. Y aquí tenemos trapecios dibujados en cada una de las secciones. Tenemos un trapecio 1 que va a ser el área 1 y un trapecio 2 que es el área 2. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, el área del trapecio no es más que la altura mayor más la altura menor del trapecio entre 2 por la base. En términos nuestros, la base es un diferencial de x y las alturas van a estar dadas por f de x, ya que a partir de cada punto nosotros, pues aquí tenemos una altura y esta altura es igual a f de x, ¿sí? Cualquiera de ellas. Tenemos otra, acá tenemos otra. Entonces, aquí para conocer cada una de las alturas de nuestro trapecio, tenemos que evaluar la función en el valor de x correspondiente. Entonces, sabiendo lo anterior, tenemos que el área del trapecio para nuestra función eh, es la altura, o en este caso lo vamos a leer de izquierda a derecha, va a ser, le vamos a llamar x0, x1 y x2. Va a ser f de x0 más f de x1. Si decimos f de x1 o x inicial y x final, vamos a dejar así mejor, inicial y final, entre 2 por el diferencial de x. Ahora, nosotros necesitamos determinar los puntos, ya que necesitamos conocer los valores de f. Para ello, nosotros en el primer punto tenemos que es 0,0, ya que es la posición inicial, y
Por otro lado, y eso lo podemos identificar, o sea, x es igual a cero, por lo tanto, f de cero es igual a 0 al cuadrado, igual a cero. Ya tenemos un punto, que es el 0,0. El siguiente punto se da cuando x es igual a uno, por lo tanto, f de uno es igual a 1 al cuadrado, igual a uno, lo que sería 1,1 como punto. El siguiente punto será cuando x es igual a 2, por lo tanto, f de 2 es igual a 2 al cuadrado, igual a 4. Por lo tanto, el siguiente punto es 2,4. Entonces, partiendo de eso, tenemos el 1,1 y el 2,4. Ahora, aplicando las áreas, tenemos dos áreas, el área 1 y el área 2. Entonces, empecemos con el área 1. El área 1, de igual manera, siempre vamos a considerar el valor y de nuestro punto, ya que esa es la altura. En el primer caso, empezamos con 0, más el que sigue sería 1, por eso son valores en y. Todo esto entre 2 por el diferencial. Y nuestro diferencial actual es de 1. Esto nos da un medio de unidades cuadradas. Luego calculamos la siguiente área. El siguiente, vean, empezamos en x1, tiene una altura de 1, y en x2 tiene una altura de 4. Todo esto entre 2 por el diferencial. Entonces, 1 más 4 serán 5 entre 2, 2,5 por 1, 2,5 unidades cuadradas. Entonces, ahora nosotros lo que tenemos es, no nos queda más que sumar para tener el área total aproximada. Entonces, es el área 1 más el área 2, sería 0,5 más 2,5 igual a 3 unidades cuadradas. Y de esta forma estamos encontrando una aproximación del área bajo la curva. Para mejorar esto, claro está que necesitamos hacer más divisiones. Las más divisiones son mucho más divisiones, y recordando que entre más divisiones es mejor nuestro procedimiento o nuestro resultado.